Pero bueno, para hablar justamente de esta reunión la tenemos en línea a Teresa García. Teresa, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Teresa, bueno, queríamos preguntarte, primero, ¿ves positivo que esta reunión finalmente haya sido convocada? Bueno, en nuestro espacio político viene reclamando desde el año pasado, inicios del año pasado, que se conformara una mesa, una reunión de gestión, de orden político y de gestión. Las desavenencias o las diferencias que hemos tenido con algunas políticas de gobierno y con algunos posicionamientos hacía que reclamáramos esta mesa. Así que en principio, por haberla reclamado, es auspicioso. Sí creo que tiene algunos condicionantes la existencia de esta mesa, que no es tanto quiénes son los integrantes o qué sectores la integran. Yo soy de las que cree que los ámbitos muy grandes de discusión en verdad no sirven, porque finalmente son solamente como una compensación a los distintos sectores. Pero bueno, si así está establecido, creo que uno de los condicionantes, el primero, es poder discutir la situación de Cristina Kirchner. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos a quien es la vicepresidenta con un atentado desde el 1 de septiembre, de la bala que no salió, y con una investigación realmente tortuga, lentísima, sin ninguna resolución, no se ha avanzado en nada, y no estamos hablando de cualquier hecho, es un atentado a la vida de la vicepresidenta. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es ver cuáles son las estrategias políticas que va a tener esa mesa respecto a esta investigación que no avanza. Y lo segundo es la situación judicial, digamos, que a partir de la causa vialidad, Cristina ha sufrido el fallo condenatorio y la inhabilitación por ocupar cargo público. Eso literalmente es proscripción. Ese es el segundo tema con el que tiene que empezar la mesa. Para mí es inadmisible el armado de una mesa política que vaya a confrontar electoralmente en el espacio de unidad si no se resuelven estas cosas, con la dirigente que más adhesión popular tiene proscripta. Entonces me parece que va a ser muy significativo el arranque de esa discusión, ¿no? Es como, no se puede esconder abajo de la alfombra esta situación cuando uno ve, le guste o no le guste las encuestas, en consultores de derecha, de izquierda, en cualquiera, la dirigente política con más adhesión es Cristina. Así que para mí el primer condicionante es ese. Segundo, creo que hay que discutir cuestiones de la gestión. Nosotros tenemos deudas con nuestro pueblo, con la sociedad que nos votó. El tema jubilatorio es un tema, el tema de cómo va a continuar el pago del fondo es otro tema, las políticas sociales son otro tema, y esto naturalmente es parte de la campaña, ¿no? Teresa, bueno, hablaba justamente esto de la necesidad de que ahí también se discutan algunas medidas, sobre todo para que posicionen de otra manera al frente de todo de cara a las elecciones. Así es. El tema salarial debería ser, ¿no?, uno de los puntos clave. Obvio. Y la suma fija, por ejemplo, concretamente. Sí, claro, nosotros venimos reclamando suma fija, que desde el momento que la comenzamos a reclamar obviamente se depreció producto de la inflación, hoy hay que reconsiderarla, pero es imprescindible, más allá de las paritarias, que ya sabemos que hay gremios que salen mejor parados que otros, la suma fija es una necesidad. La verdad que uno le reconoce además el esfuerzo que está haciendo en el combate contra la inflación, con la política de precios justos y de ajuste en algunos sectores de la producción, pero lo que es verdad que la plata no alcanza y nosotros nos debemos fundamentalmente a los trabajadores. Así que me parece que eso tiene que ser un motivo de discusión. El tema de tarifas tiene que ser motivo de discusión. Lo dijo Cristina hace ya 2 años. Me parece que hay que alinear precios y tarifas con salarios y jubilaciones. Si no se alinea, es muy difícil afrontar una oferta electoral, ¿no? Por la gente, la sociedad me parece que está más que madura para escuchar cuáles son las propuestas. Así es que uno ve con el bochorno que está pasando en la oposición, digamos, los niveles de confrontación, de denuncia que hay,
Esto se ha notado claramente en las mediciones de los últimos días, ¿no? La gente pierde expectativa en aquello que es un escándalo. Bueno, el Frente de Todos no es un escándalo. Nuestro sector dentro del Frente de Todos viene reclamando la aplicación de políticas activas, inclusivas, y me imagino que hoy los que estén en esa mesa se sentarán a discutir estos temas. Teresa, ¿cómo estás? Sergio Chouza te saluda. Se está concitando un debate sobre la cuestión de los planes sociales, ¿no? En este contexto delicado, donde, bueno, tensionan dos situaciones. Una, la situación fiscal, que es evidente que hay que atenderla, pero por otro lado que, bueno, en un momento de aceleración inflacionaria, tal vez cortar el hilo por lo más delgado es complejo, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta tensión que se dio estos días con el recorte de los 100.000 planes, el cierre del padrón definitivo? ¿Y qué rol te parece que debería tener el Ministerio a nivel nacional? Primero, creo que el tema de los planes, que lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años, ha tenido malversaciones en su aplicación y todos lo sabemos. Para encarar una política seria respecto a los programas de ayuda nacional en materia social, hay que tener claro cuántos son, para quiénes se aplican, cómo es el núcleo familiar donde se aplica, etcétera, etcétera. Todos sabemos también que hay algunas organizaciones que son intermediarios de estos planes y que finalmente a veces terminan hasta extorsionando al propio beneficiario. Entonces me parece que hay que tomarlo con mucha seriedad. No es solamente una tijera para cortar, acá hay que analizar profundamente quiénes han sido beneficiarios de esto, cuál es la situación de todo el grupo familiar, y hay que trabajar muchísimo para unificar todo el aporte del Estado. No es una cosa que vaya a ocurrir de un día para otro, y yo coincido con usted, en la situación que tenemos, plantear solamente la tijera es insuficiente porque no resuelve el tema de fondo, pero además es muy confrontativo porque seguramente va a haber reacción en la calle, ¿no? Teresa, hablabas también en esto de hablar sobre el tema de las tarifas, y uno de los temas de esta semana es la problemática que hay con Edesur, ¿no? ¿Qué posibilidades ves vos de llegar a una posible solución, sobre todo para la gente, ¿no? Los usuarios que padecen un poco este mal servicio? Porque uno escucha por parte del gobierno algunas ideas como la de intervenir Edesur y en realidad o de poner veedores. Entendemos que en realidad el ENRE puso un veedor ya el año pasado y la situación no ha cambiado. Es una situación bastante compleja, ¿no? Sí. Sí, es muy compleja, y no solamente con Edesur. En la provincia de Buenos Aires hemos tenido, en la última etapa del gobierno de Vidal, muchísimos problemas con la comercializadora de electricidad en el interior, que reunía, violando la ley de competencia, a 4 empresas distribuidoras de electricidad, EDEN, EDEA, y es más o menos el mismo formato del conflicto que estamos viendo hoy con Edesur. En el caso de Edesur es una concesión del gobierno de Menem por 99 años, con lo cual hay un contrato muy cerrado, muy férreo. Por otra parte, escuchaba ayer la aplicación de multas, y te escucho a vos diciendo, tenemos un interventor puesto por el ENRE adentro desde el año pasado y nada resuelto. Y es bastante simple, porque estas empresas, las multas, ya las consideran dentro de sus costos, entonces no les importa pagarlas. Me parece que hay que tener una política mucho más agresiva. Hoy lo escuché al jefe de gabinete, Insaurralde, el jefe de gabinete de la provincia, reflejando un reclamo que ya vienen teniendo todos los intendentes de la zona sur, y ofreciendo incluso hacerse cargo todos los municipios de la zona sur de este servicio. Es muy complejo el tema porque la distribución de la energía no es una cuestión fácil. Sí, lo que me parece que frente a este conflicto que se ha visto ayer, que además se mezcla con un conflicto de otro orden, ¿no? Cuando la gente reclama después de 4 días sin luz en Lugano, sin poder, perdiendo lo que tiene dentro de la heladera, perdiendo los negocios, todo lo que han perdido en un momento de crisis, y la gente sale a reclamar, se le responde con una represión fenomenal. Entonces me parece que aquí hay 2 puntas en el conflicto que hemos visto estos días. Primero, lo que hay que reclamar es
seriedad para tratar el reclamo social, digamos, porque acá hay una empresa privada que está incumpliendo con lo que le manda ese convenio celebrante firmado en los años 90. Me parece que hay que accionar muy fuerte sobre la empresa. He escuchado esta mañana que creo que la Secretaría de Energía ha citado a los dueños de la empresa. Me parece que es el momento de accionar muy fuertemente. Si esto pasa, volverá a suceder con el invierno en otro sentido. Entonces me parece que hay que hacerlo ahora. Teresa, la última consulta. Digo, desde las bases se está pidiendo Cristina 2023. ¿Crees que hay esperanzas de poder romper con esa proscripción y de que Cristina sea candidata? Vamos a hablar del deseo. Yo tengo ese deseo. Creo que este país lo tiene que gobernar quien sea capaz de confrontar con los poderes reales que están por fuera del Estado, ¿no? Los que provocan esta corrida que quieren provocar estos días, los que provocaron la corrida de julio del año pasado. Me parece que la única persona que ha demostrado que tiene esa capacidad es ella. Tal vez por eso es que las consecuencias judiciales que ha tenido, ¿no? Hay muchos compañeros de distintas organizaciones y de distintos grupos que estamos trabajando con la posibilidad de Cristina 2023. En todo caso, yo no quiero aventurar un resultado de ese esfuerzo que estamos haciendo porque en todo caso será una resolución de Cristina misma. Creo que ha sido muy clara cuando explicó por qué se corrió de la boleta, no de la conducción del proceso, de la boleta. Entonces, me parece que bueno, hay que apostar a generar una cuestión en la sociedad, ¿no? Yo creo que la gente está tomando conciencia cada vez más del funcionamiento de la justicia y las arbitrariedades del Poder Judicial, de un sector del Poder Judicial. Me parece que hay que trabajar mucho sobre eso y bueno, vamos a esperar, no sé, creo que por estos días o en marzo están en los fundamentos de la condena y me parece que hay que desandarlo eso. Luego se resolverá. Faltan todavía 3 o 4 meses para la resolución. En el deseo personal, creo que es la mejor de todos, pero también hay una decisión política que ella ha tomado y que creo que hay que respetarlo. Teresa, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. No, gracias a ustedes.